RTVC Noticias, emisión central. La noticia del momento es política. El Partido Conservador se declaró esta tarde en la independencia con respecto al gobierno. Es decir, tiene la opción de apoyar o no las iniciativas que impulse el Ejecutivo. El ministro del Interior ya les respondió. Luis Fernando Velasco anunció que continuará en busca de acercamientos. Inicia RTVC Noticias, vamos con nuestros titulares. Inició la visita de Estado del presidente Gustavo Petro en Madrid, España. El primer día se reunió con la comunidad colombiana y habló de paz y otros temas. Eso no es romper instituciones, eso es usar las instituciones, porque para eso son. El presidente de la República ratificó que sus propuestas requieren cambios que están en la discusión pública. El mandatario colombiano habló de paz total. Dijo que con el ELN se busca un cese al fuego regional. A su llegada a España, el avión presidencial colombiano fue escoltado por la Fuerza Aérea Española. En la agenda ya se cumplieron reuniones con empresarios y emprendedores. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que no es intención del gobierno convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Avanza en plenaria de Cámara y Senado la discusión del plan de desarrollo. Proyecto debe ser aprobado antes del 7 de mayo. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, se reunió con los ponentes de la reforma a la salud. Advirtió que el proyecto original ha tenido modificaciones por consenso. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó que analizan la viabilidad de nuevos impuestos a personas naturales. En el tercer ciclo de conversaciones con el ELN, reapareció alias Gavino, de quien se desconocía su paradero desde 2021. Sin rastro de un avión pequeño desaparecido desde ayer. Iba con 7 tripulantes, entre ellos 4 menores de edad. Volaba entre Amazonas y Guaviare. Libre el hincha del América que agredió con machete a un joven y a su madre por usar una prenda alusiva a otro equipo. En Palmira Valle, las autoridades encontraron 2 cuerpos sin vida y señales de tortura, envueltos en bolsas y costales. Grupo especial de investigación fue designado para esclarecer el caso en el que un policía resultó herido presuntamente a manos de un sacerdote en el suroriente de Bogotá. Volcán Nevado del Ruiz se mantiene en actividad naranja. La columna de gases y ceniza alcanzó 3.000 metros. Colombia enfrenta un gran debate sobre qué hacer con los más de 160 hipopótamos traídos en los años 80 por Pablo Escobar. Crónica RTVC. En el mundo, palestino murió preso en una cárcel de Israel tras resistir 86 días de huelga de hambre. El hecho desencadenó fuego cruzado en la Franja de Gaza. Autoridades en Oklahoma, Estados Unidos, hallaron 7 cuerpos en la vivienda de un delincuente sexual. En deportes les contamos cómo le fue al Deportes Tolima en Copa Sudamericana frente al histórico Sao Paulo de Brasil. Y ya vienen oportunidades. La alcaldía de Bogotá está ofertando 11.000 becas en programas de educación superior. Y en Cultura, hoy es martes de invitado y hablaremos con el actor Luis Mesa. Buenas noches. El presidente de la República, Gustavo Petro, inició hoy su primera visita oficial a España. Durante la jornada, además de las actividades de agenda, habló de su discurso desde el balcón y se refirió a los alcances de sus declaraciones. Daniela Televidentes explicó, por ejemplo, que no está haciendo llamados a la violencia cuando habla de revolución y descartó que tenga interés de reelegirse. Nuestro enviado especial, Juan Carlos Giraldo, acompaña la gira presidencial. Juan Carlos, muy buenas noches. Usted tiene los detalles de este primer día de agenda. Hola, muy buenas noches. Los saludamos desde la plazoleta de Cibeles al término del primer día de la agenda del presidente Gustavo Petro aquí en España en su visita de Estado. Han sido varios los pronunciamientos que el primer mandatario colombiano ha hecho en relación con los recientes pronunciamientos del día de ayer del balconazo en Bogotá. El primero de ellos referentes a las reformas que el gobierno está promoviendo. Aseguró que el Congreso debe estar al tanto del tema y meterle toda la energía para poderla sacar adelante, así como a su gobierno se lo pidió. También aseguró que no está haciendo un llamado a la hora de pedirle al pueblo que salga a las calles para que se tornen violentos. Asegura que esta es la democracia y que estamos en un país de instituciones en el que se requieren cambios.
Tras los primeros encuentros en España, el presidente Petro se refirió al discurso que entregó ayer en el llamado balconazo y las reformas que desde su gobierno propone. Indudablemente queremos cambios y por eso fuimos elegidos. Los cambios implican cambios de normas. Las hemos presentado, no son las únicas, pero están en la discusión pública. El presidente aseguró que quiere que esos cambios tengan el respaldo de la ciudadanía. Por eso señaló que no se trata de un llamado a la violencia. Y el llamado a la presencia de la población en las calles, en las plazas, no es un llamado a la violencia, al contrario. Entre más se pueda expresar la población pacíficamente, menos violencia habrá en el país. En ese mismo sentido, el presidente Gustavo Petro señaló que no piensa en la reelección y que lo que hace es un llamado a trabajar 24 horas al día para tener el doble de resultados en un mismo periodo de mandato. Pues el primer día de Gustavo Petro aquí en España fue una agenda corta pero muy apretada. Han sido varios los encuentros que ha tenido, el primero de ellos con la comunidad colombiana residente aquí en Madrid, en la Embajada de Colombia en España. Su llegada a la ciudad de Madrid, el presidente Gustavo Petro y su delegación fueron recibidos con honores militares. 2 aviones Casa F-18 escoltaron el avión del primer mandatario antes del aterrizaje. Fue un vuelo de aproximadamente 11 horas en el que el presidente junto a su delegación ultimaban los detalles de la visita de Estado a España. Previo al arribo, 2 aviones Casa F-18 del Ejército Español escoltaron el Boeing 001 de la Fuerza Aérea de Colombia, además de ofrecer los honores militares propios de un jefe de Estado. Las expectativas son amplias porque España va a tomar la presidencia de la Unión Europea. Es decir, que aquí prácticamente estamos visitando las personas que van a dirigir toda Europa. Tras un breve recorrido, el presidente llegó a la Embajada de Colombia en Madrid. Allí, empresarios, emprendedores y colombianos residentes de la ciudad lo recibieron en el marco de una feria empresarial, además de acompañar el evento con actos culturales. Nosotros vamos a proponer unos temas que obviamente tienen que ver con un nuevo tipo de inversiones en América Latina, de sociedad, le llamaría yo. La primera dama Verónica Alcocer recibió la camiseta de fútbol del Atlético de Madrid por parte de la jugadora de fútbol profesional colombiana Lacey Santos, que milita en el equipo español. Juan Carlos, continúo con usted y le pregunto qué dijo el presidente con respecto al cese al fuego regional. ¿De qué se trata esto? Así es, en efecto, pues el presidente Gustavo Petro ha hecho varios anuncios referentes al avance del proceso de paz total, como se ha denominado este proceso que adelanta con todos los grupos armados del país. Según el presidente Gustavo Petro, en algún momento de cualquier conversación con grupos armados ilegales se debe llegar a un cese bilateral. Esta es la forma en la que explicó cómo plantearán esta propuesta. Entonces se puede comenzar con unos ceses al fuego regionales y a medida que va pasando el tiempo y las confianzas se van construyendo, entonces podemos pasar a que se extiendan en todo el territorio nacional. Desde la Plaza de Cibeles en Madrid, España, les contamos además cuál será la agenda del día de mañana del presidente. Mañana muy temprano tendrá una audiencia pública con el rey Felipe VI y la reina doña Leticia. Posteriormente, en horas de la tarde, entrará al Congreso de los Diputados, en donde se espera que entregue un discurso. Y finalmente, sobre las horas de la noche, asistirá a la cena de gala que oficia y entrega el rey y la reina de España aquí en Madrid. Esto es todo por ahora. Juan Carlos Giraldo, RTVC Noticias, conectados 24/7. Juan Carlos, gracias. Entre tanto, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aclaró que el gobierno no está pensando adelantar una Asamblea Nacional Constituyente. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que dentro de los planes del gobierno no está el adelantar una Asamblea Nacional Constituyente. Y tenemos un presidente que se llama Gustavo Petro, que es fruto de un acuerdo nacional, y ese acuerdo nacional dio como resultado la Constitución del 91. Para que una constituyente, nosotros lo que queremos es que se desarrolle bien la Constitución del 91. Velasco afirmó que el gobierno insistirá en sacar adelante las reformas sociales radicadas en el Congreso sin promulgar una nueva constitución política. Nosotros lo que queremos es que la gente tenga salud, tenga pensiones,
Y eso más que constituyentes se consigue con lo que terminó diciendo el señor presidente Petro en el balcón. Estamos dispuestos a concertar, venga, hablemos. Yo sí creo que los congresistas han leído el momento político del país. Es un momento de cambio y no se van a oponer al cambio. Algunos congresistas le pidieron al gobierno evitar una ruptura constitucional. El Partido Conservador tomó la decisión de retirarse de la coalición de gobierno. Aseguró que sus líneas azules no fueron atendidas. ¿Qué detalles se conocen de esa decisión, Juan Carlos González? Muy buenas noches. Compañeros televidentes, muy buenas noches. Pues en una reunión de bancada, tanto de Cámara y Senado con el Directorio Nacional del Partido Conservador, pues se acaban de apartar de la coalición. Dicen que trabajarán de manera independiente en el Congreso de la República, pero enfatizaron que no cierran las puertas en volver a esa coalición. ¿Por qué volverían o cómo indicarían que volverían? Si son tenidas en cuenta sus proposiciones y sus líneas azules, dicen que ellos acompañarán las reformas que sean positivas para el país, pero que obviamente no tendrán ese voto positivo del gobierno en los puntos que no están de acuerdo. El gobierno nacional ya respondió, dice que respeta la decisión, pero invitó al diálogo al Partido Conservador. Acabamos de terminar una reunión vía Zoom con el Directorio Nacional Conservador, quien ha aprobado por unanimidad esta solicitud. De manera que a partir de este momento el Partido Conservador no es ya bancada de gobierno, sino es bancada independiente. Como gobierno les dije que no tenía más que respetar esa decisión y respetaba evidentemente la decisión que tomase la Dirección Nacional Conservadora, pero que los invitaba a que mantuvieran un diálogo franco, fluido, permanente sobre las principales reformas que el gobierno quiere presentarle al país. Juan Carlos, continúa el debate del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué avances hay hasta el momento? Se completan algo más de 8 horas de este debate de forma paralela en las cámaras o en las plenarias de Cámara y Senado. La idea es que durante esta semana se puedan aprobar los 373 artículos y los más de 400 proposiciones que fueron radicadas durante los últimos días en comisiones para que hoy se aceptara la ponencia. Los puntos que han sido más álgidos son algunas facultades extraordinarias que tenía el presidente de la República. Según han indicado desde el Congreso de la República, algunos puntos que han sido, digamos, excluidos de las reformas sociales, especialmente la reforma a la salud, incluso la reforma laboral y pensional, y que están siendo retirados antes de empezar su debate, están siendo incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Han mostrado preocupación por esos puntos, pero los que están a favor indican que está basado en el tema del agua, seguridad social, buscan obviamente mejorar las reformas agrarias y que todos los jóvenes puedan tener un trabajo digno. En plenarias paralelas de Cámara y Senado se ha discutido el Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta del Gobierno Nacional para este cuatrenio. Basura cero, hambre cero, fundamental, jóvenes para la paz, todos los programas para mujeres, la renta ciudadana, que era algo que estaba pidiéndose a gritos. Desde la oposición han mostrado inconformismo por varias facultades extraordinarias para el presidente Gustavo Petro en la propuesta. La sobretasa al impuesto predial, que es un mico grande que quieren revivir en el artículo 153. También los impuestos a las energías renovables. Bogotá lleva 60 años tratando de tener un metro y por una lucha o pugna política vuelven y reviven la pelea. Y en tercer lugar, temas asociados al derecho a elegir. Nos va a tocar obligados a elegir EPS, obligados a elegir ARL y ahora obligados también a elegir qué comer y cuándo comer. La discusión del Plan Nacional de Desarrollo continuará mañana, donde se espera la votación del articulado. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, se reunió con los ponentes de la reforma a la salud para conocer de primera mano los avances en el debate de la propuesta. El ministro de Salud aseguró que un gran porcentaje de la reforma ha sido cambiado en su texto original y espera lograr acuerdos con los partidos tradicionales. 45% del proyecto original ha sido cambiado, ha sido consensuado. Faltan algunos temas que yo creo que podemos resolverlos y eso esperamos que la semana entrante se puedan concretar. Jaramillo dijo que no descarta reuniones con los gremios de la salud y con todos los representantes de los partidos políticos. Se ha hecho un gran esfuerzo por parte del gobierno y del Congreso
de buscar los mejores caminos para el mejor proyecto de ley en materia de salud pública. Entonces, pues seguiremos viendo qué tanto se pueda seguir reformando. Los ponentes de la iniciativa indicaron que el debate de la reforma a la salud iniciará la próxima semana. Estamos instaurando unos equipos de trabajo técnico que nos va a permitir ir haciendo una trazabilidad de los avances y los puntos tal vez un poco más álgidos en los cuales puede haber controversia. La idea del gobierno es lograr concertar la mayoría del articulado para que pueda ser aprobado en la Comisión Séptima. En su primer acto público, el ministro de Hacienda aseguró que no habrá por ahora una nueva reforma tributaria. Sin embargo, sí analizarán la viabilidad de nuevos impuestos a personas naturales. El jefe de la cartera de Hacienda aseguró que la reforma tributaria liderada por el ministro Campo va por el camino correcto, pero que en el mediano plazo deberían reducir los impuestos a las empresas y aumentar el de las personas naturales. Esa reforma tributaria va en el camino de balancear las fuentes de recursos y financiar mejor el Estado. Y va en el camino correcto en el sentido de gravar más a las personas naturales y propiciar un mejor desempeño con las personas jurídicas. Manifestó que profundizarán en medidas tributarias. Vamos a defender la regla fiscal, pero que su principal riesgo es la financiación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Entonces no me pidan que maneje la regla fiscal sin que hagamos algo con el Fondo de Estabilización. También señaló que mantendrán la autonomía del Banco de la República y garantizarán la soberanía monetaria. Fue instalada oficialmente la mesa de diálogo en Cuba, en la que el Gobierno Nacional y el ELN se sentarán a negociar el cese al fuego bilateral y la participación de la comunidad en los acuerdos. Vamos con John López. John, muy buenas noches. Usted tiene los detalles. Hola Mateo, buenas noches. De esta manera, hoy comenzó oficialmente el tercer ciclo de negociaciones con la guerrilla del ELN. La instalación de la mesa de diálogo tuvo un ingrediente adicional, la aparición de alias Gavino, uno de los comandantes más antiguos de esa guerrilla. Gavino se incorpora al equipo negociador como consejero del ELN. Durante la instalación, las partes estuvieron de acuerdo en que el cese al fuego bilateral es uno de los principales puntos a discutir. Hasta la sede de Cubanacán, en La Habana, llegaron los equipos negociadores. El primero en hacerlo fue el del ELN, encabezado por su jefe negociador Pablo Beltrán, quien llegó acompañado de alias Gavino, de quien no se conocía su paradero desde el año 2021. Luego llegó la delegación del gobierno colombiano, en cabeza de Oti Patiño y María José Pizarro. Ya en la ceremonia, el canciller cubano Bruno Rodríguez fue el encargado de hacer oficial la instalación. Creemos firmemente que el pueblo colombiano merece la paz y puede lograrla. Tenemos la plena disposición y le apostamos a lograr lo que nos propusimos en el ciclo de México. La paz que quiere Colombia implica salir del fuego cruzado, poder habitar con tranquilidad sus barrios y veredas. El cese al fuego pues es una de las grandes exigencias de este momento y muy vinculado con él la respuesta a situaciones humanitarias complejas. La instalación de este tercer ciclo contó con la participación de los países garantes y acompañantes como Cuba, Venezuela, Brasil, Alemania, México, Chile y Noruega. Desde ayer en la mañana, las autoridades aeronáuticas tratan de ubicar un avión que salió del departamento del Amazonas y que tenía como destino San José del Guaviare, pero se declaró una emergencia en inmediaciones del río Apaporis. Sobre las 8 de la mañana de este lunes se conoció que una aeronave que cubría la ruta Araraquara-San José del Guaviare se declaró en estado de emergencia, al parecer por una falla en el motor. La última ubicación que se tuvo de esta aeronave fue a 150 kilómetros de San José del Guaviare sobre el río Apaporis. Desde ese momento, la Aerocivil junto a la Fuerza Aérea, la Defensa Aérea y los bomberos activaron un plan de búsqueda que hasta el momento no ha dado frutos, ya que la aeronave continúa desaparecida. Las condiciones del terreno y las condiciones climáticas han impedido la ubicación de esta aeronave y se ha tratado de ubicar el destacamento más cercano del ejército para que apoye en esta búsqueda,
pero es algo completamente difícil. Según las autoridades, son 7 los ocupantes y de los cuales 4 son menores de edad. La Aerocivil señaló que continuarán con la búsqueda mientras las condiciones meteorológicas lo permitan. Quedó en libertad el hincha del América de Cali que agredió con machete a un joven y a su madre por usar una prenda alusiva a otro equipo. Según la Fiscalía, no fue puesto a disposición del ente investigador. Nos conectamos con Diego Candelo. Diego, ¿qué dicen las autoridades sobre este procedimiento? Buenas noches. Mire, las autoridades lo que dicen es que efectivamente no fue puesto a disposición esta persona para que fuera judicializada. Lo otro que han dicho también es que fueron llevados, pero para que se les impusiera un comparendo y ser reseñadas para este procedimiento. Sin embargo, aseguran que adelantarán todas las investigaciones que permitan las órdenes de captura contra estas personas. Las armas blancas de fuego y los elementos incautados en el operativo que permitió la captura del hombre que con un machete agredió a un hincha del Deportivo Cali no fueron prueba para la judicialización del presunto responsable de este hecho. Yo le pido favor a los jueces de esa república, a toda la rama judicial, que seamos contundentes, adelantemos rápidamente este proceso, se recapture, se dicte una orden de captura contra esta persona y todos los que estuvieron involucrados. La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a que las comisiones de fútbol nacional y regionales se articulen para prevenir todo hecho violento entre los ciudadanos. Nuestro llamado es que se prioricen las ciudades de los equipos que actualmente se encuentran clasificados o que tienen altas probabilidades de clasificar a la siguiente instancia del fútbol profesional colombiano. El estado de salud del joven agredido no reviste gravedad y ya se encuentra en su lugar de residencia recuperándose. Y en otros hechos, en Palmira, la comunidad del barrio Guayacanes hizo un macabro hallazgo, 2 cuerpos sin vida al interior, uno de unas bolsas plásticas en condición de desmembramiento y el segundo de ellos, el de al parecer una mujer que también estaría sin vida al interior de unos costales. La alcaldía de Palmira ofreció una recompensa de 10 millones de pesos por información sobre este hecho. Estos hechos, que son materia de investigación por parte del CTI y la Policía Judicial, está por establecer los móviles del mismo. Asimismo, la alcaldía ofrece una recompensa a quien nos dé información para lograr dar con la captura de los responsables de estos hechos violentos. La alcaldía de Medellín pidió drásticas penas para los hinchas que protagonizaron la riña en el sector de la 70 allí en Medellín, en el que, recordemos, 2 personas fueron asesinadas. Ismael Tobón, los saludo y le pregunto los avances de esta información. Hola Mateo, ¿qué tal? Cordial saludo. Pues 40 años de cárcel es lo que ha propuesto el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para los que estarían detrás de estos hechos violentos de la madrugada del domingo aquí en la capital antioqueña. En RTVC Noticias consultamos con algunos abogados penalistas que aseguraron que los implicados, o en este caso quienes estarían detrás de estos hechos, podrían acarrear o enfrentarse a condenas entre 32 a 60 años de cárcel. Todo depende de las pruebas que presente la Fiscalía General de la Nación. Según el alcalde de Medellín, ya fueron identificados los primeros implicados en los hechos violentos entre hinchas del Medellín y Nacional el pasado domingo. Hemos ya identificado a varios, pero los vamos a identificar a todos. Hemos dispuesto 15 policías judiciales. La Fiscalía ha delegado a un fiscal especializado. En poder de las autoridades hay 9 horas de grabación que son analizadas por investigadores. El mandatario señaló además que buscará con la Fiscalía una condena ejemplarizante contra los presuntos asesinos de Alejandro Gallego y Anderson Jaramillo. Ojalá vayan ahorita al estadio, porque ya los tenemos identificados. Ojalá vayan ahorita, para capturarlos de una vez. Para el abogado penalista Gustavo Salazar Pineda, los implicados en los hechos podrían enfrentar una condena entre 32 a 60 años de cárcel. Pero matar a alguien por un símbolo y una camiseta ya es barbarie. Por eso el homicidio tiene la pena hasta 60 años. Los heridos de gravedad continúan en estado crítico en centros asistenciales de la capital antioqueña. Un grupo especializado de investigación trata de establecer las causas por las cuales un uniformado recibió un impacto de bala, al parecer de un sacerdote, en una casa cural en el suroriente de la ciudad. Edwin Suá, ¿cuál es el estado de salud del policía? Adelante.
Hola, ¿qué tal, Daniela? Buenas noches para usted, para todos los televidentes. Infortunadamente, pues sigue en estado crítico, nos dicen las autoridades. Está recluido en una unidad de cuidados intensivos en el Hospital de la Policía Nacional, en el occidente de la capital de la República. Pero mucha atención que hace pocos minutos acaba la Orden Ministros de los Enfermos emitir un comunicado al respecto. Dice, la Orden Religiosa de los Ministros de los Enfermos lamenta las afectaciones que se hayan dado a cualquier persona y expresa su deseo de colaborar en todo sentido con las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido. Hablamos con los habitantes de este sector de Juan Rey, en el suroriente de la capital colombiana. Hay conmoción y zozobra entre los habitantes del barrio Juan Rey por el caso en el que 2 sacerdotes estarían involucrados al herir con arma de fuego a un policía. Una de las versiones apunta a que todo sucedió en medio del exceso de tragos en la casa cural. Eso es una gran mentira. Ellos no toman ni el vino que tienen ahí de consagrar, ahora como van a poner a tomar. Eso es especulaciones de la gente. Sí, algo un poco raro, algo un poquito fuera de lugar. No es algo que uno se espere que pase. En la audiencia, el fiscal narró lo que les dijo a las autoridades el policía, testigo del caso. Los sacerdotes o estas personas les manifiestan que tenían esas armas y que deseaban entregarlas, porque ellos las tenían para protección de la parroquia y ante esa situación, que porque no contaban con guardas de seguridad. El uniformado aseguró que uno de los sacerdotes había accionado el arma. Observa cuando el señor Miguel Ángel González Joya les apuntaba y efectivamente, adicional a ello, en una tercer esquema bastante definitivo que define situación, observa cómo se desvanece su compañero. RTVC Noticias tuvo acceso al informe policial en donde señalan esta dirección. Aquí habría ocurrido los hechos en horas de la madrugada. Que 2 personas y los elementos materiales de prueba fueron presentados a la Fiscalía General de la Nación, quien asumió la investigación, la cual se encuentra en desarrollo. Para los expertos en derecho penal, en este caso los sacerdotes estarían inmersos en los delitos de tentativa de homicidio y porte de armas. Circunstancias que darían un concurso de conductas punibles que establecerían una pena de entre 12 a 25 años de prisión. El juez declaró ilegal la captura por errores en el procedimiento policial. Los sacerdotes fueron dejados en libertad, pero continúan vinculados a la investigación. En RTVC Noticias continuamos haciendo seguimiento a los reportes de las autoridades sobre el estado del volcán Nevado del Ruiz. Veamos nuestro gráfico y les contamos que la columna de gases y ceniza, que recordemos da cuenta de la actividad dentro del volcán, alcanzó 3.000 metros, mientras que la magnitud de los sismos fue de 1,8. Aquí les entregamos más detalles. De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Geológico Colombiano, se registró un incremento de la actividad asociada al fracturamiento de roca en el interior del volcán. Alguna sismicidad de fractura en los alrededores del cráter y en el cráter mismo y sobre todo la liberación de gases y ceniza desde el fondo del cráter. En las últimas horas la fumarola alcanzó 3.000 metros con aumento de expulsión de gases y ceniza. Columnas desde la cima del volcán, se dispersó en alguna dirección hacia el noroccidente. Estas son señas de que el volcán está inestable y por lo tanto el nivel de actividad naranja se mantiene. La entidad reiteró que la erupción del volcán Nevado del Ruiz es probable en cuestión de días o semanas, por lo que es necesario que las comunidades cercanas a la zona de influencia sigan las indicaciones de las autoridades de gestión del riesgo para evitar una emergencia mayor en caso de erupción. Las autoridades definieron el plan de contingencia para el aeropuerto Matecaña de Pereira, esto ante una posible erupción del volcán Nevado del Ruiz. La terminal aérea es considerada el principal centro de evacuación del eje cafetero. Andrea Franco, periodista de la Radio Nacional, tiene más información. El Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira cuenta con un plan de contingencia para atender cualquier emergencia ante una eventual erupción del volcán Nevado del Ruiz. Algunas de estas medidas contemplan, por ejemplo, dar continuidad con las operaciones y dar apoyo a los departamentos afectados. El Aeropuerto Internacional Matecaña tiene clara la identificación de los escenarios de afectación a los cuales puede verse enfrentado ante una posible erupción del volcán Nevado del Ruiz. Cabe resaltar que en la ciudad de Pereira solo se verían afectados por la caída de ceniza. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7.
La comunidad de San Andrés en Santander denunció que en puentes improvisados les toca arriesgar sus vidas tras la caída de varias de estas estructuras. Joana Niño, la saludo. ¿Qué intervención han realizado hasta el momento en la zona? Mateo, televidentes, muy buenas noches. Hay dos versiones. Por un lado, la comunidad manifiesta que las autoridades no han realizado ninguna intervención y por ello tuvieron que realizar un paso provisional para poder movilizarse. Y de otro, la Dirección de Gestión de Riesgo del departamento manifestó que allí no se va a poder instalar el puente militar que ha solicitado la comunidad por la inestabilidad del terreno. Más de 3.000 familias de 6 veredas y un corregimiento del municipio de San Andrés, en Santander, continúan incomunicados después de que las lluvias derrumbaran 2 puentes sobre el río Congreso. Mi llamado como habitante es a poner los ojos de estos entes gubernamentales para que nos den una pronta solución. Construimos un atajo donde podemos pasar, pero con grandes dificultades y arriesgando nuestras vidas. A casi 10 días de la tragedia, la comunidad espera la instalación de un puente militar. Es un puente de complejidad de alrededor de más de 60 metros de longitud, 25 de alto, que requiere de una serie de estudios hidrológicos y unos estudios de suelos para poder construir una estructura que soporte las venidas torrenciales. Pasará un buen tiempo para que la comunidad de San Andrés vuelva a contar con su puente vehicular. Sin embargo, para que no queden incomunicados, se ha habilitado vía por el municipio de Molagavita, lo que significa que hay que sumarle 2 horas más al recorrido. El Ministerio de Educación anunció que ya inició el programa de alimentación escolar en Buenaventura. Serán más de 37.000 estudiantes que se beneficiarán con el programa. Sin embargo, los problemas en otras regiones continúan. El operador Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Cuenca Baja del río Calima será el encargado de la prestación del servicio del plan de alimentación escolar para alrededor de 37.200 niños, niñas y adolescentes de 126 sedes de 33 instituciones educativas oficiales de Buenaventura. Arranca de manera plena el programa de alimentación escolar en zona urbana y en zona rural, inicialmente a 37.000 niños y niñas jóvenes del distrito. El inicio de la operación se realizó después del acompañamiento del gobierno a través de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación, así como el seguimiento de la Contraloría y la Procuraduría, que manifestaron su preocupación por el inicio tardío del PAE para los estudiantes de Buenaventura. Estamos haciendo puentes para la comunicación con los líderes sociales, representantes de consejos comunitarios de estas zonas, que nos permitan o nos ayuden en garantizar que los alimentos puedan ingresar al territorio. En Yopal no ha iniciado el programa de alimentación escolar. En Magdalena el plan se suspendió desde el 21 de marzo de este año. En Antioquia, Boyacá, Córdoba, Guajira y Vaupés no se está entregando en su totalidad el PAE. Y en Chocó, Córdoba, Neiva, Girón, Sincelejo y Bichada están en alerta ante una posible suspensión del beneficio. En Nariño reportan pérdidas millonarias por el desbordamiento del río Patía en el municipio Maguipayán. Más noticias en el siguiente panorama nacional. En Barranquilla hubo una reducción del 31% en homicidios, esto en comparación con el mes de abril del año anterior. A pesar de esta reducción, la ciudadanía se sigue sintiendo insegura por los hurtos, extorsiones y homicidios que se registran a diario en la ciudad. La Fiscalía General de la Nación reportó la captura de 6 personas, integrantes de la estructura Baudó, pertenecientes al Clan del Golfo, a quienes responsabiliza del desplazamiento de 500 familias en el Bajo Calima, municipio de Buenaventura. Estas personas tendrían su área de influencia en Buenaventura, en Cali y en Candelaria. En el departamento de Nariño, pues la Dirección Nacional de Gestión de Riesgo destinará recursos importantes para la recuperación de la malla vial. Recordemos que muchos de los municipios del norte han sido afectados. Algunos de ellos quedaron a veces incomunicados en todas sus vías terrestres. Por eso la adjudicación de cerca de 2.000 millones de pesos. Colombia enfrenta un gran debate sobre qué hacer con los más de 160 hipopótamos que fueron traídos en los años 80 por el extinto jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar. Mientras las comunidades dicen que los hipopótamos atraen turistas y que ayuda a su economía, estudios científicos aseguran que son perjudiciales para nuestra fauna y la flora nativa. La cultura de nosotros es como convivir con ellos.
En Doradal, Antioquia, la mayoría de sus habitantes afirman que los hipopótamos son un atractivo turístico, lo que implica para ellos mejoras en su economía. Que de pronto nos hacen ver que es el animal salvaje, pero también es el animal que se está criando y que está haciendo una cultura en nuestro municipio. Es como una insignia de acá que recuerda mucho esta región, el cual atrae mucho el turismo. Los hipopótamos, quizás usted va a muchos negocios y los encuentra en estatuas o algo porque llaman mucho la atención. Sin embargo, el tema es mucho más complejo que tenerlos como atractivos turísticos. Yo siento que en la medida que hay más cantidad de hipopótamos, la probabilidad de accidentes en la autopista o de accidentes de hipopótamos que atacan personas va a ser más alta. Entonces, en la medida que hoy tenemos este número, pero si cuando tengamos 500, 600, 1000, o sea, vamos a estar que semanalmente va a haber un accidente con personas. Los hipopótamos son una especie africana traídos por el extinto jefe del narcotráfico Pablo Escobar en los años 80. En esa época trajo 2 hembras y un macho. Hoy, registros del Instituto Humboldt aseguran que hay más de 160 individuos. Pese a esto, la comunidad en Doradal, Antioquia, todavía no los percibe como un riesgo. No son agresivos porque, primero que todo, están acostumbrados a la presencia humana, no tienen depredador natural. Y el no tener un depredador natural es un problema para la fauna y la flora nativa de Colombia porque el hipopótamo pone en riesgo el ecosistema. De otro lado, el Ministerio de Ambiente ya tiene en sus manos una investigación realizada por expertos donde proponen diversas soluciones para frenar la reproducción de los hipopótamos en el país, que va desde la caza controlada hasta el confinamiento. Un reconocido preso palestino murió esta madrugada en una cárcel de Israel luego del deterioro extremo de su estado de salud, tras resistir 86 días en huelga de hambre como gesto de rechazo a su detención. Decenas de cohetes desde Gaza a territorio israelí fueron disparados luego del hecho. Camila Bradford, buenas noches, usted tiene los detalles. Buenas noches. Un ciudadano palestino que llevaba preso 3 meses en Israel murió de hambre. Lo confirmó el sistema carcelario local. Hader Adnan, líder de la Jihad, protestaba con huelgas de inanición drásticas. Este hecho ocurre en un contexto. La organización de Adnan es considerada terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea. Y desde que se conoció la noticia de su muerte, la región ha sido escenario del duelo de artillería entre milicianos palestinos de la Franja de Gaza y el ejército israelí. Es una voz de protesta, la que suelo ocupado por palestinos hace retumbar para que Israel la interprete. Misiles, más de 20 hacia ese territorio, es la manera para rechazar la inminente muerte de Hader Adnan bajo custodia israelí. Fueron 2064 horas de un extremo activismo. Él tenía un mensaje claro a través de su huelga de hambre. Somos libres, nacimos libres. No deberíamos estar presos. Si la superficie de esta tierra no puede contenernos, preferimos estar bajo tierra. No era ni la primera huelga de hambre ni la primera vez que el palestino de alto perfil de la Yihad Islámica era encarcelado. Lo señalaban de terrorismo e incitar a la violencia. 86 días fue el periodo durante el cual el mártir Hader Adnan libró la batalla de hambre, sed, dolor y enfermedad. A pesar de ello, insistió en seguir librando esta batalla de dignidad. Si bien la cúpula de hierro de Israel, su sistema de defensa antimisiles, ha interceptado los cohetes lanzados desde Gaza, la primera muerte de un prisionero por resistir hambre por largo tiempo bajo resguardo israelí detona en los palestinos llamados a huelga general en Cisjordania y la Franja, y con ello fricciones agudas en la región. Y un niño palestino murió por la mordida de un león en un zoológico privado en la Franja de Gaza. Así lo confirmó la fuerza policial de ese territorio, que lleva a cabo una investigación al respecto. Precisar exactamente lo que pasó y en cuestión de segundos en este zoológico de Khan Younes en Gaza es difícil. La única certeza es que el divertimento de una familia de visita en este parque privado en Asdaa, al sur de este territorio palestino, dio un giro inesperado, uno trágico.
Y es que las versiones solo coinciden en algo, y es que Hamada Iktiet, de 6 años, murió por la mordedura de esta leona que se aferró a la cabeza del niño cuando éste se acercó a escasos centímetros de ella. En lo que difieren los relatos es de cómo el niño llegó tan cerca del felino. La familia afirma que Hamada tan solo se aproximó a la valla más exterior para avistar a la leona, mientras que autoridades contemplan que trepó la cerca hasta alcanzar una abertura en la jaula. La empobrecida realidad de esa región del mundo afecta también a los animales en cautiverio en parques privados, muchos en permanente hambruna. Jan Yunes fue mundialmente conocida luego de que 4Paws, ONG de defensa animal, revelara que allá operaba el peor zoológico del mundo. Una colombiana está muy cerca de ser la primera latina en ser parte de la Junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Se trata de Adriana Kugler, una economista colombo-estadounidense, quien actualmente es directora ejecutiva del Banco Mundial para la Unión Americana y está a punto de ser nominada por el presidente Biden para la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría, como siempre, saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Hoy se dio a conocer la prelista de convocados para el Mundial Sub-20, para todo lo que va a pasar allí en Argentina. Y pues hay algo curioso, y es que en esa prelista de convocados aparecen John Hader Durán y Oscar Cortés. 25 jugadores que dio a conocer el técnico Héctor Cárdenas con varias sorpresas. Si están John Hader Durán del Aston Villa, que en un momento dijo que no lo prestaría, al igual que Oscar Cortés de Millonarios, que lo necesita y ya estaría vendido al fútbol francés, además de Daniel Luna del Mallorca, que tampoco podría formar parte del Mundial en Argentina. El que sí fue confirmado es Yasser Asprilla, que el Watford sí lo tiene en cuenta para la selección Colombia y estaría listo para el tricolor nacional. La selección sub-20 comparte grupo con Senegal, Japón e Israel en el torneo que empieza el 20 de mayo. Y ahora hablamos del Deportes Tolima, porque allí en el estadio Manuel Murillo Toro empató 0-0 ante Sao Paulo de Brasil por la Copa Sudamericana. Este partido entonces que se convierte en el debut de Juan Cruz Real en torneo internacional. A la hora de partido, tiro de esquina y Julián Quiñones sacando provecho de su 1,95 m con el cabezazo. Pasó cerca del arco del guardameta Rafael. Sao Paulo respondió con remate del recién ingresado Juan. Fenomenal, fantástico el portero Cristian Vargas. Parecía gol. Muy bien por el arquero del Vinotinto y Oro. Pero después, a los 84 minutos, centro, se equivoca Vargas. Uy, casi el ecuatoriano Robert Arboleda convierte el gol de Sao Paulo. Con este empate, los brasileños son líderes con 7 puntos y Tolima es segundo con 4 unidades. Hola a todos, bienvenidos a la sección de noticias culturales. Yo les cuento que hoy fue el último día de la Feria Internacional del Libro, que estuvimos cubriendo muy juiciosos, y hay un dato de cierre que me llamó la atención mucho, y es que el porcentaje de hombres y mujeres invitados a la Feria del Libro, o sea, escritores y escritoras, es 45% mujeres, es decir, ha subido con relación a los últimos años, más o menos como en un 10%, o sea, son buenas noticias. Todavía no estamos en la paridad, pero estamos muy cerca. Así que les propongo que recordemos a esas escritoras internacionales que pasaron por RTVC Noticias durante estas 2 semanas. Arranquemos con una mexicana, ya que México era el país invitado, que escribe una novela que, si yo se las describo, ustedes van a decir, uy, ¿qué es eso? Es una profesora que comienza a tener varios amoríos, y como todos esos amoríos, esos hombres la dejan, ella los va asesinando. Pero no se alarmen, mejor que ella les cuente. Pues termina matando a un hombre sin querer, para que no le abandone una vez más, porque todo el mundo abandona Irlanda. Y pues eso es el inicio de una sucesión de actos no muy éticos, en donde pues termina convirtiéndose en una asesina serial. Pero te cuento que todas mis lectoras se ponen del lado de ella y la entienden y hasta dicen ya que lo mate. Entonces es una novela muy curiosa en ese sentido.
Ahora vamos con una escritora española que es Premio Planeta 2022. Ella se llama Luz Gavaz y escribió un libro en el que narra una historia de amor cruzada por la colonización. Él es un indígena americano y ella es la hija de un comerciante español. Miren ustedes. Me encontré con una leyenda muy linda de un nativo americano de la tribu Kaskaskia que se enamora de la hija de un comerciante. El amor, por supuesto, es prohibido, el padre se enfada, ellos huyen, los encuentran y a él lo ejecutan. Entonces pensé que si existía la leyenda era verosímil para la novela utilizar esta historia de amor de esta manera. Y vamos ahora con otra mexicana, una que escribió un libro sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Se llama Mónica Levín y la pregunta que uno siempre le hace es ¿de dónde sale esa idea de escribir esta novela, ¿no? De ficcionar un poco la vida de Sor Juana? Yo creo que uno escribe una novela o un cuento porque tiene preguntas. Y mi pregunta era, ¿por qué escribió con sangre yo la peor del mundo? ¿De veras pensaba que era la peor? Pero para respondérmela, yo tenía que saber quién era Sor Juana. Pero no nada más la poeta que uno lee o la dramaturga, sino ¿qué pudo haber pensado? ¿Qué decisiones tomó? ¿Cuál era su ambición? ¿Qué la obstaculizó en la vida? ¿Qué sí logró? ¿Por qué yo la peor del mundo? Y para terminar, los invito a que recordemos parte de la entrevista de Carmen Posadas, que es otra española, también Premio Planeta, pero ya hace bastantes años, como unos 12, 15, y escribió un libro sobre el ejercicio del espionaje, pero hecho por mujeres, es decir, mujeres espías han existido toda la vida y ella hizo un recuento desde más o menos la época bíblica hasta los últimos años. Y miren de dónde le salió la idea. Yo he conocido varios espías porque mi padre fue embajador del Uruguay en Rusia en los años 70. O sea, estamos hablando de la época soviética dura, la Guerra Fría, etc. Y los rusos tenían una verdadera obsesión con el espionaje, lo siguen teniendo. De hecho, Putin es KGB, o sea que esta escuela viene de muy atrás. Pero como todo era un poco desastroso, de vez en cuando los micrófonos se invertían y oíamos nosotros a los espías. Entonces tú estabas durmiendo tranquilamente a las 4 de la mañana y sonaba una música trepidante o un partido de baloncesto y tenías que golpear la pared y decir, por favor, cállense que queremos dormir. En 4.712 pesos cerró el precio del dólar, lo que representa un incremento de 43 pesos. A $1.90 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga bajó 8.000 pesos y llegó a 2.010.000 pesos. Cencosud autorizó la compra de 27 millones de acciones de propia emisión. También aprobó un dividendo equivalente a 103 pesos por acción con cargo a las utilidades. 13.700 vehículos se matricularon en abril de 2023, es decir, 33,4% menos frente al mismo mes del año pasado. Las ciudades con mayor caída son Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá. En norte de Santander, la comunidad del municipio Villa del Rosario y el Ejército se unieron para, a través del arte, transformar un muro que funcionaba como frontera invisible entre grupos armados ilegales. Históricamente, este muro en el barrio Montevideo fue un símbolo de la violencia en Villa del Rosario, norte de Santander. Hoy se ve así. Por décadas, esta pared fue utilizada por el Clan del Golfo para, a través de grafitis, intimidar a la población, amenazar a otros grupos armados ilegales y generar zozobra. De acá se forman los adultos del futuro. Para nosotros es muy importante y muy agradecido nuevamente por todo lo que nos ha brindado nuestro Ejército Nacional. Gracias a la intervención del Ejército y la comunidad, lo que era una frontera invisible ahora es el reflejo de la unión de un pueblo que rechaza la violencia y anhela la paz. Sigamos compartiendo estos espacios con nuestro Ejército Nacional y con la acción integral para que así ganemos más corazones y podamos llevar estos espacios de alegría a nuestros niños. Sus manos empuñan pinceles, trazos y huellas con mensajes de unidad. Yo quise ayudar por los que nos quisieron ayudar por el barrio y por el municipio. Un juez revocó la medida de casa por cárcel de Jorge Luis Alfonso López, hijo de Nilce López. Según el IMPEC, minutos antes del traslado, López salió de urgencias a un centro médico. Una vez se conozca el dictamen médico, será trasladado a la cárcel El Bosque en Barranquilla. Más hechos del día en un minuto.
El ministro de Defensa, Iván Velázquez, declaró ante la Fiscalía por el ataque que perpetró el ELN el pasado 29 de marzo en el Catatumbo, que dejó 10 militares muertos. El jefe de la cartera de Defensa se refirió a las operaciones que se realizaron ese día. Se tiene previsto que esta semana también declare la cúpula militar sobre este caso. Un feminicidio se registró en la localidad de Barrios Unidos de Bogotá. De acuerdo con las autoridades, un hombre confesó que mató a su esposa dentro de un hotel. El sujeto, que cuenta con antecedentes judiciales, le causó varias heridas con arma blanca. La Procuraduría formuló pliego de cargos contra la exsecretaria de Educación de Medellín, Alexandra Gudelo, por presuntas irregularidades en un contrato del programa del Buen Comienzo, el mismo caso por el que estuvo privada de la libertad la exfuncionaria. 12 bebés indígenas del pueblo en Vera, Tobirá, que se encontraban en delicado estado de salud, fueron evacuados por la Fuerza Aérea desde Chocó hacia Antioquia, para que reciban atención médica en un centro de salud de mayor nivel. Hoy la Secretaría de Salud realizó recorridos en el sector El Refugio en la localidad Chapinero de Bogotá. Una jornada de salud en mi barrio que consiste en golpear de puerta en puerta y atender a quienes solicitan atención en vacunación, citas con especialistas y medicina general. Más información en Bogotá 24/7. La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, visitó el colegio Rodolfo Ginás en Engativá, donde se adelantaron obras por 2.100 millones de pesos en mantenimiento de infraestructura, también en tejados, ventilación, puertas y en tecnología que benefician a 1.300 jóvenes de la institución educativa. Según el calendario tributario de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, la fecha límite de pago del impuesto predial con descuento del 10% vence el próximo 12 de mayo de 2023 si su pago es a cuotas. De lo contrario, el siguiente pago es el próximo 14 de julio sin descuento. La cifra del día es el aumento en los frentes de seguridad. Antes había 1.200 y ahora hay 1.573 y las 775 redes de apoyo para combatir el hurto de bicicletas en toda la ciudad. La voz del día en Bogotá es del Contralor Distrital, quien ha visitado para verificar el avance de las obras viales en las localidades de Usme, Tunjuelito y Bosa. Hoy estamos en el Parque La Laguneta, en el sector de La Sevillana, en la localidad de Tunjuelito, verificando que esta obra, que cuesta más de 3.200 millones de pesos para los bogotanos, se esté ejecutando de manera correcta. Autoridades en Oklahoma, Estados Unidos, hallaron 7 cuerpos en la vivienda de un delincuente sexual. El hombre debía comparecer ante las autoridades. En estas imágenes aéreas se puede ver el macabro hallazgo de las autoridades. El delincuente, identificado como Jesse McFadden, de 39 años, junto con 2 adolescentes que se encontraban desaparecidas, están dentro de las personas que fueron encontradas en la propiedad. Las autoridades llegaron a la vivienda del hombre horas después de que este no asistiera a la corte. Ante la ausencia fue expedida una orden de captura. McFadden debía comparecer por cargos de pago por prostitución de un menor, según los registros judiciales, presentados en 2017, cuando el hombre fue acusado de utilizar su teléfono celular para compartir contenido sexual con una menor mientras cumplía una condena por violación. Estados Unidos militarizará por 90 días la frontera con México con al menos 1.500 uniformados antes del vencimiento del título 42 el próximo 11 de mayo. Este título permite la expulsión de migrantes de ese país. Más noticias del mundo a continuación. Continúan los combates entre el ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. El conflicto ha dejado más de 330.000 desplazados, según Naciones Unidas. El portavoz de la oficina de la ONU aseguró que hacen falta 1.500 millones de dólares para atender la crisis humanitaria en el país. Entre tanto, el ejército y los rebeldes firmaron una nueva tregua de 7 días, del 14 al 11 de mayo. Australia prohibirá el vapeo y aumentará el impuesto al tabaco durante los próximos 4 años. Aumentará 5% anual a partir de septiembre, que supone un aumento de 3.300 millones de dólares australianos. La medida busca evitar adicciones para las próximas generaciones. Un total de 406 policías y 61 manifestantes resultaron heridos en diferentes ciudades en Francia tras las jornadas de protestas durante la conmemoración del Día del Trabajo. Las autoridades además anunciaron que al menos 540 personas fueron detenidas, 305 de ellas en París.
Policías y voluntarios ucranianos evacuaron a 366 menores que hasta ahora estaban expuestos a los ataques de la artillería rusa en la zona controlada por Kiev, en la provincia de Kherson, al sur de Ucrania. Según el Ministerio del Interior ucraniano, durante las últimas 24 horas, esta zona habría sido bombardeada al menos 70 veces. Y llegamos a oportunidades, mucha atención porque la Alcaldía de Bogotá está ofertando 11.000 becas en programas de educación superior y aquí como siempre les contamos cómo se pueden inscribir. En oportunidades de becas de estudio en Bogotá, vaya a la página agenciatenea.gov.co. De clic en la opción Abrimos la convocatoria más grande de jóvenes a la U. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria que será el miércoles 3 de mayo en el Parque Simón Bolívar a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¡Atentos! Los asistentes podrán conocer los requisitos, las carreras y los 900 programas que 44 universidades públicas y privadas están ofertando. Y mucho ojo, para aplicar a las becas debe ser menor de 28 años, ser bachiller egresado de un colegio público o privado de Bogotá y haber presentado la prueba Saber 11. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y nos vamos ahora para Europa para repasar lo que sucedió en España, pero también en Inglaterra. En España ganó Barcelona, perdió Real Madrid, y en Inglaterra ganó el Arsenal y recuperó la punta. Comenzamos con el Barcelona y la victoria agónica sobre el final. Aparecía este remate cruzado de Jordi Alba para darle 3 puntos al equipo de Xavi, que ya llegó con 82 puntos pensando en el juego de Champions frente al City. Lo que preocupa pero al Arsenal es que ganó, pero el City está ahí pegadito. Primero. Señal Colombia transmite la Vuelta a España femenina y allí tenemos mejor la participación de 3 ciclistas colombianas. La mejor en la tabla general es Paula Patiño. La fuga nunca preocupó al lote. La francesa Coralie de May y la local Yurani Blanco nunca tomaron una ventaja mayor al minuto, por lo que el control del pelotón sobre las aventureras fue constante, incluso lejos de la meta. A 37 kilómetros el grupo las absorbió y justo después de la casa se presentó una caída que afectó al equipo Israel, encabezado por la británica Claire Stills. Se esperaba algo más en la subida al alto de rebate y las Movistar junto a las Jumbo y a las Emirates se pusieron al frente, pero no rompieron el grupo, que se perfiló a un final en sprint. Y en el embalaje, la neerlandesa del DSM, Charlotte Kool, le ganó a la líder Marianne Vos en la misma línea de sentencia. Estoy muy emocionada, es mi primera victoria en una carrera grande y apenas es la segunda que compito. La líder es su compatriota Vos, quien buscará retener el campeonato para Países Bajos, ganado por Van Vleuten el año pasado. Hoy era un día para estar al frente con el equipo y estoy muy orgullosa de ellas, porque me trajeron hasta la meta a salvo y con posibilidades de ganar. Ese era el objetivo del día y se cumplió. Desde las 8:30 de la mañana, Señal Colombia transmite la carrera en la que la antioqueña Paula Patiño es la mejor de las nacionales a 26 segundos de la primera clasificada. De invitado en RTVC Noticias, y si ustedes han estado conectados con Señal Colombia después del noticiero, seguro ya reconocieron esto, que es el cabezote de señora Isabel, y está conmigo nada más y nada menos que Miguel Ángel Luis Mesa. Bienvenido. Muchas gracias. Seremos la rumba con esta melodía. Si usted me decía fuera de cámara que le parece súper sombría. Sí, lo era en ese momento y creo que 30 años después es un poquito más. ¿Usted se acuerda del casting para ser Miguel Ángel? No hubo casting. ¿Ah, no? Yo acabo de llegar de Estados Unidos, había estado estudiando por allá. Venía a hacer unos documentales y no lo había logrado y me llamaron para esta serie, me llamó el director y me ofreció el papel. ¿Y usted qué dijo cuando vio la sinopsis de su coprotagonista le iba a llevar 20 años? Me pareció muy interesante, claro, porque era una historia novedosa, dije esto puede funcionar muy bien. Y fue un producto que se vendió en Venezuela y fue todo un éxito allá, paraba la ciudad. Y luego de los años comenzó a producirse remakes
En México se hizo como 2 veces y ahora nuevamente se está haciendo, increíble, lo que es una historia universal. La historia ponía el dedo donde tocaba porque le hacía todas las críticas a la sociedad. Estaba este personaje de Teresa Gutiérrez que era insoportable, que básicamente todo el tiempo comparaba a las 2 hijas y la otra era una maravilla porque estaba casada con un buen tipo, no sé qué, y estaba su personaje, que de alguna manera era el que jalaba para la evolución social. Lo que me sorprende, por ejemplo, es que 30 años después ese tema de una mujer mayor con un hombre menor sigue siendo de alguna forma controversial. Hemos avanzado en muchos otros aspectos, pero ese punto particular como que no. Por ahí contaba que a Leonardo DiCaprio sigue siendo normal que sus novias tengan menos de 22 años, 19, pero aún se ve raro que una mujer mayor esté con un hombre más joven y se ve sospechoso de alguna manera. Y más como en la vida cotidiana, ¿no? Que uno dice, es que el novio de Madonna tiene 25 años, todo el mundo dice, pero es que es Madonna. Está detrás de la plata, él no se puede enamorar de ella. Y lo que planteaba esto iba más allá de eso, que había una posibilidad de amor real en este tipo de parejas. Y que me sorprendió mucho en el momento que no era muy usual ver eso, sí me llegaban cartas de mujeres y de hombres que me contaban su experiencia y lo feliz que los hacía verse reflejados en la pantalla con una historia de amor como la de ellos. ¿Y ahorita en qué anda, Luis? Pues mire, estoy en temporada de casting, digo yo, esperando por ahí un proyecto que parece que sale pronto. Y también vengo trabajando desde hace algún tiempo el tema de cannabis y política de drogas. Entonces he venido trabajando el tema como buscando promoverlo y también abordarlo desde una óptica de reducción de daños y que este tema que es también muy controversial pues se ha visto con base en la evidencia de lo que pasa en otros países y que hay una puerta como de cambio frente a un tema que ha sido tan definitivo para nuestra historia, que ha sido la prohibición de drogas. Oiga, o sea que además de actuar, enamorar señoras de todas las edades y además trabajar por la legalización del cannabis, ¿usted qué no hace, Luis? ¿Qué no hace? ¿Qué le falta por hacer? Pues no, mucha cosa por hacer, la vida es muy corta y el arte es largo. Pero sí tengo la fortuna de poder trabajar en cosas que realmente me apasionan y me gustan. Pues Luis, ha sido un placer tenerlo aquí en RTVC Noticias. Ha sido muy grato y no me tocó cantar nada. Yo venía preparado para cantar. Yo le pasé las partituras, pero usted no estudió. La próxima yo te prometo. Invite por favor a todas las señoras, las mujeres y todas sus fans y sus fans hombres también a que vean Señora Isabel. Oiga, los espero en Señal Colombia de lunes a jueves a las 8 de la noche o si no por RTVC Play, cuando quieran, a cualquier hora, la van a poder ver. Un abrazo para todos. Bueno, ahí está la invitación a ver Señora Isabel a las 8 de la noche, justo después de nuestro noticiero, Mateo. Así que invitadísimos a que se conecten ya mismo y disfruten de esa espectacular producción que ustedes pueden ver aquí a través de la pantalla de Señal Colombia y también, como muy bien lo dijo el actor, pues a través de RTVC Play. Ajá, y a ustedes muchísimas gracias también por haberse conectado e informado con nosotros. Que descansen. Chao, chao. RTVC Noticias, emisión central.